Muy bien, luego dice, requisitos de un instrumento de medición. ¿Me ayudan a leer, por favor? Chicos. No, vamos a explicar hasta ahí. Muy bien, chicos. Entonces, así a grandes rasgos, como dice aquí también, los medios de los requisitos para el instrumento de medición tiene que ser para el primero, por ejemplo, aquí que dice que habla de la confiabilidad, que sea algo confiable o algo que te dé seguridad. Si tú usas un termómetro y por ejemplo, cuando te toman la temperatura, te dicen, bueno, a mí me han dicho que te la tomes 2 o 3 veces. Y si la temperatura sale prácticamente igual, más con los digitales que dicen que son a veces como que los que más fallan, ¿no? Y que tomes en cuenta el valor que se repita 2 veces, porque hay un margen como de error, ¿no? Pero si en las 3 veces te lanzó temperaturas súper diferentes, pues entonces no es un termómetro confiable, no vas a saber realmente si tienes hipotermia o si tienes fiebre. O si ya te moriste de congelado o ya te moriste de una sobrecalentura, ¿no? Entonces, hay que tener un método de un instrumento que sea confiable, que nos dé resultados, que nos sintamos cómodos y confiables y que sean consecutivamente, pues, buenos, ¿no? Luego viene la validez. ¿Tiene que leer o quieres continuar?
Ok, vamos a explicar hasta ahí. Los elementos de validez, muchachos. Dice que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, dice un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Son cosas distintas la inteligencia y la memoria, ¿ok? La inteligencia, pues, es ver y verificar tu habilidad que tienes para resolver ciertas circunstancias, y la memoria básicamente es lees y te lo aprendes, y ya, básicamente, ¿no? Por eso, muchachos, a veces, o bueno, yo siempre he dicho que las personas que tienen 10, por ejemplo, en toda su carrera y en toda su vida, en toda su carrera académica, pues eso no te garantiza que vayas a tener el éxito a la hora de la hora allá afuera en los trabajos, ¿verdad? Porque allá a veces no te piden que memorices cosas como lo puedes hacer en la escuela, pero que sí que tengas desarrollado una cierta inteligencia, ¿no? Entonces dice que está la del contenido, la del criterio y la del constructo. La del contenido, según lo que leyó Yuri, ¿qué es? Que que incluyas a todos, básicamente, ¿no? Que todos, que todo lo que se relacione con el punto que vas a investigar, todo lo incluyas absolutamente, porque aquí habla, por ejemplo, de una parte de la historia, dice, en donde vas a excluir a ciertos historiadores, pero vas a incluir a otros que no son tan famosos, pues el resultado que vas a obtener no va a ser tan preciso o tan bueno, ¿verdad? Entonces, incluye absolutamente a todos para que puedas entender mejor cómo está relacionado esta parte de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la del contenido, que dice que el instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide, o sea, todo, absolutamente todo. Luego está evidencia relacionada con el criterio. ¿Quién lo lee? Sí, pero la validez de criterio es sencillo. Si diferentes instrumentos o criterios miden el mismo concepto o variable, deben arrojar resultados similares. La pregunta que se responde con la validez de criterio es: ¿en qué grado el instrumento comparado con otros criterios externos mide lo mismo? ¿O qué tan cercanamente las puntuaciones del instrumento se relacionan con otros resultados del mismo concepto? Validez de criterios: se establece validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretenda medirlo. Ok, entonces aquí te dice, muchachos, es por ejemplo, cuando ustedes, imagínense que ustedes tienen la decisión de ver quién sube de puesto en su trabajo. ¿Cómo van a saber a quién subir de puesto? Suponiendo que ustedes tienen un grupo de 10 personas a su cargo y tienen que subir a uno de puesto, lo tienen que hacer jefe, vamos a decir. ¿En qué se van a fijar? Desempeño, capacidad, ¿qué más? Ok. Ok, ok. De, depende que cuáles sean las actividades del puesto de jefatura, ¿no? En este caso, pero por ejemplo, muchachos, en los hoteles, yo me acuerdo que a veces a los que iban haciendo jefes más hacia arriba, no eran precisamente el que fuera más hábil en el sistema, por ejemplo, o manejando el sistema, pero era sí el que tenía la mayor facilidad para resolver problemas y conflictos.
el que tenía la mejor habilidad para poder interactuar con las otras personas o con los clientes o con un buen que se desenvuelvan bien hablando, etcétera, etcétera. Pero muchachos, básicamente esa base de criterio. Igual cuando estás entrevistando personas y vas a contratar a una de esas personas, tienes que utilizar tu criterio para ver, oigan, acuérdense que en una entrevista de trabajo todos se venden como los mejores, ¿o no? Claro. Hay gente que sí, hay gente que no, pero la mayoría de ellos vamos con una intención de vendernos positivamente, ¿verdad? No vas a llegar y vas a decir, uy, no, yo la verdad soy bien faltista, oiga. Pues no, ni te van a contratar, o sea, no lo hagas, ¿verdad? Los lunes al lunes, pues no, ¿verdad? Ese día ni me pida venir. Entonces, a veces es un acto de criterios cuando tú dices, bueno, de estos 5 nos vamos por resultados de exámenes, ok, estos salieron muy mal, estos los podemos descartar, pero te quedas con 3 o 4 opciones y a tu criterio tienes que contratar. Les digo, yo una vez, de todas esas personas que tenía, la que había salido peor en los exámenes era la que yo quería contratar. Y la hice que volviera a presentar, y la presentó 3 veces y los 3 reprobó. Y la volví a hacer presentar, y ya cuando salió, salió media, salió promedio, al salir promedio ya la puedo contratar, entonces bueno, la contraté, y fue una de mis mejores contrataciones que hice, porque la chavita es súper buena, de hecho ella creció, también se fue a gerencias y demás, y una vez me acuerdo que contraté a una chavita que traía varios idiomas y que se vendió súper bien, que oigan, y era bien mala para la operación, y tú dices, oye, que pues es criterio, ¿verdad? A veces te funciona, la mayoría de las veces, pero en otras ocasiones pues no, ¿verdad? Porque los criterios pues son muy volátiles y son muy variables, ¿no? Dependiendo lo que estamos viendo también de las personas en este caso. Dice entonces que este criterio, esta validez de criterio, se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Luego está la evidencia relacionada con el constructo. ¿Qué dice? No se puede ver y bienvenido de la evidencia que tenemos que más de la vista estaba bien con propio incluir cuanto más se la tenemos mayor mira pues Ok. Entonces, ¿cuál es la de constructo, chicos? ¿No? ¿Cuál es? Este de constructo, muchachos, básicamente nos dice que es cuando nosotros tomamos un concepto que ya fue estudiado y que ya fue comprobado, que ya hay una hipótesis respecto a algo,
tú tomas esa hipótesis, haces una investigación y confirmas esa hipótesis. Ahí se puede decir que están en constructo, ¿por qué? O que tienen un sistema de validez de constructo, porque ya la hipótesis anterior lo habían confirmado y tu nueva hipótesis o tu nueva teoría también dicen que es real eso, ¿no? Y ahí ya hay como que más variables o más hipótesis o más teorías que comprueban que lo que estás diciendo es algo cierto. Por eso dice ahí al final que hay mayor confianza de validez de constructo de la medición en cuanto a los resultados porque se correlacionan significativamente con un mayor de número de variables que están relacionados en teoría con los antecedentes que ya existen. Es revalidar, por así decir, revalidar algo que ya estaba hecho. Entonces, eso sería básicamente, ¿no? Y que está bien hecho, o sea, realmente sí hay muchas personas que dicen, yo no confío en que tu teoría esté bien, la voy a volver a validar. Y luego, no, ¿sabes qué? Si estaba bien, ya la chequé yo. Entonces ya hay dos cosas que están en el mismo canal. Luego dice, las preguntas que responden con la validez de constructo son, el concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento, qué significan las puntuaciones del instrumento y el instrumento mide el constructo y sus dimensiones, por qué sí o por qué no y cómo opera el instrumento. Luego está la validez total. Dice que la validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuanta mayor evidencia de validez de contenido o de validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, este se acercará más a representar a las variables que pretenda medir. Validez total es igual a la validez de contenido más la validez de criterio más la validez de constructo. Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Un aparato, por ejemplo, quizás sea consistente en los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende. Por ello, es requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. Validez total es cuando tu investigación tiene el validez de contenido, más el validez de criterio, más el validez de constructo. Si tiene esos tres, si el de contenido dijimos que era base de ¿qué? De que incluyéramos todas las variables que pudieran afectar nuestra investigación, sean positivas o negativas. La de criterio, que en base a nuestro criterio o en base al criterio de nuestros de nuestros análisis o de nuestros estudios de mercado, de campo, salieron positivos, pues vamos a incluirlos también. Y si nuestra teoría está basada también en la hipótesis de otra teoría que ya haya existido, pues va a tener todavía una mayor validez y se va a decir que va a tener una validez total. Ahora dice, factores que afectan la confiabilidad y la validez. ¿Me ayudan a leerlo? Vincular términos y gráficos que permiten una cultura. Por otra parte, los instrumentos no validados en su contexto, pero hacen mucho. Estos instrumentos son los que hacen lenguajes como anticuados, las estructurales, las cambian, y esto es lo que va a encontrar en este punto, es que no ese instrumento resulta inadecuado para desarrollar no es válido. Y este lenguaje es derivado para el sujeto participante no tomar en cuenta diferencias en cuanto a género que van a constituir el organismo educacional y educativo, motivación para contestar, capacidades de conceptualización y
a menudo cuando los instrumentos deben aplicarse a niños. Asimismo, hay grupos de la población que requieren instrumentos apropiados para ellos. Tal es el caso de las personas con capacidades distintas. En la actualidad se han desarrollado diversas pruebas que les toman en cuenta. Por ejemplo, pruebas del sistema Braille para personas con discapacidades visuales o pruebas orales para individuos que no pueden escribir. Otro ejemplo, los jóvenes mexicanos estudiantes de otras culturas en ocasiones se les administran instrumentos que no toman en cuenta su entorno. El cuarto factor agrupa diversas cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, tales como desestabilidad social, alcance la condición muy favorable a través de la respuesta, tendencia a sentir con respecto a todo lo que se pregunta, dar respuestas inusuales o contestar siempre negativamente. Este factor que puede influir en que está constituido por las condiciones en las que se aplican instrumentos de medición, el ruido, la iluminación, el ruido, esta fácil información. Un instrumento demasiado largo o tedioso, una cosa que es voluntad. Las campañas han realizado acerca de electrónico de efecto y adaptación, como la técnica de aplicar el segundo minuto o después de la experiencia. Las cuestiones que dan relativamente la validez y la eficacia, al igual que significa para responder un instrumento que es la sexto elemento es la falta de estandarización. Por ejemplo, que las instrucciones no sean las mismas para todos los participantes. El orden de las preguntas sea distinto para algunos individuos, que los instrumentos de observación no sean equivalentes, etc. Este elemento también se vincula con la objetividad. Aspectos mecánicos tales como si el instrumento es escrito, que no sean las instrucciones falten páginas, no hay espacio adecuado para contestar o no se comprendan las instrucciones, también influyen de manera desfavorable. Ok, muchachos, aquí básicamente lo que nos dice a grandes rasgos es que los factores que afectan la confiabilidad y la validez pueden ser muchos. No dice que primero está la improvisación, cuando a veces dentro de alguna investigación tenemos que improvisar o tendemos a improvisar porque a veces la investigación se nos presta para eso, pero en otras ocasiones no podemos improvisar si tenemos que sacar una muy específica, ¿no? Dice que luego la segunda que se utiliza son desarrollados en el extranjero y han sido validados en nuestro contexto en base a la cultura y el tiempo. Es decir, cuando tú tienes una hipótesis o una teoría o una investigación que ya tiene 10 años, por ejemplo, en el mercado, y tú dices, ay, bueno, 10 años, quiero investigar sobre este tema que ya tenía 10 años, pero no, ¿para qué lo investigo si ya fue investigado eso? Ya no tiene caso que yo vuelva a investigar algo de hace 10 años, chicos, pues hace 10 años no había la tecnología que hay ahorita. Imagínense que hace 20 años ya se haya investigado respecto a la cura del cáncer, por ejemplo, y que luego digan, no, pues es que como ese tema ya fue investigado hace 20 años, pues ya para qué lo investigo. Oye, pues puede haber nuevas variables, puede haber nuevas cosas, hay más tecnología, ¿no? Entonces, ese pudiera ser otro factor también. Luego dice el que no es empático, ¿no? Viene aquí, habla de las personas que a veces son un tanto discriminadas a la hora de hacer una investigación y que las personas pertenezcan a un cierto sector de ciudadanos con alguna afectación, ya sea mental o motriz, vamos a llamar, ¿no? Las personas que tienen alguna afectación en su vista o en su oído o alguna discapacidad motora, que ahí también se vuelve complicado, ¿no? Oye, si nos vamos a los estudios, muchachos, hace muchos años decían que las personas, les voy a hablar de hace 40 años, las personas que tenían síndrome de Down eran personas tontas. Así se definían los estudios, como personas que no avanzaban en su mente y que no eran aptas para vivir, básicamente. Y las personas, muchachos, que llegaban a nacer hace 40 años con este tipo de síndrome, su tiempo de calidad de vida realmente era muy corto. Ellos duraban entre 25 y 30 años y se morían. Esa era su estimación de vida. No porque no pudieran vivir más, sino porque toda la sociedad señalaba mucho a ese grupo de personas e incluso las familias a veces los escondían y no los dejaba salir y los tenían ahí en un cuarto y pues no porque estaban tontitos y porque estaban loquitos y no sé qué. Hoy en día alguien sabe más o menos el tiempo de vida de una persona con síndrome de Down, ¿no?
anda como en los 60, más o menos hoy en día el tiempo de vida de calidad de una persona. Pero precisamente por eso, porque hoy en día, gracias a más estudios que se han hecho, se ha demostrado que estas personas ni están tontas ni están retrasadas, solamente que aprenden a un ritmo distinto al de una persona normal. O sea, con que sí, bueno, no está bien dicho esa palabra, pero si así lo quieren ver, ¿no? Entonces, hoy en día estas personas, chicos, ya no las tienen escondidas, llevan a cabo una vida normal, salen, pasean, se divierten, juegan, eh, incluso se casan. He conocido personas que están en escuelas especiales para personas con síndrome de Down y ahí conocen a otra persona y se casan y tienen hijos y demás, porque son personas pues básicamente normales. ¿Por qué no duran tantos años como nosotros? Duran aproximadamente 12, 15 años menos que nosotros y es básicamente por su sistema, por el acomodo de su sistema digestivo. Les da muchos problemas comparado con nosotros. O sea, si hay una alteración en su sistema interno que puede llegar a recortar un poquito más la vida, ¿no? Pero de ahí en fuera suelen ser normales. Y eso se dio gracias a que volvieron a hacer más investigaciones con los pasos de los años. Quien quite que más adelante puede haber. Es más, hoy en día, muchachos, se puede ver desde que el niño tiene, desde que el feto tiene 12 semanas de nacido en la pancita, se puede ver si va a ser un niño con síndrome de Down o no. 12 semanas, 3 meses. Cuando tú tienes 3 meses de embarazo, te hacen ese estudio y te dicen, tu bebé viene normal o tu bebé viene con síndrome de Down. Desde ese momento, y te dan la opción, creo, no estoy muy segura, te dan la opción de terminar el embarazo o de continuar con el embarazo, ¿no? Entonces, pues hoy les digo, ya la tecnología, antes de que nazca, ya podemos saber estas cuestiones, ¿no? Luego dice el factor grupo, el cuarto factor agrupa diversas cuestiones vinculadas a los estilos personales de los participantes, como la deseabilidad total, la tendencia, oye, ¿por dónde quieres ir? ¿Te quieres irte por el lado de los ricos? ¿Quieres irte por el lado de los pobres? ¿Qué tendencia quieres seguir dependiendo de lo que esté de moda, etcétera, ¿no? Y por ahí viene más abajo, el quinto dice que la condición se aplica al instrumento de medición. Tenemos que ser muy cautelosos con el tipo de instrumento y las horas o los horarios que vayamos a establecer para llevar a cabo esta medición o que no sea una medición aburrida, que no te diga, me contestas una encuesta, tienes 50 preguntas y tú, ay, no, o sea, y tú ándale, por favor, y tú, ay, no, ¿verdad? Pero bueno, ajá. Una encuesta rápida sería de 3, 5 preguntas y ya. 10 cuando mucho y tienen que ser muy amenas porque si no se te va a ir la gente. Y por último dice la estandarización, ¿no? La parte de cómo los individuos tienen las instrucciones, las páginas, espacio y demás que sean exactamente iguales para que no haya diferencia. Luego viene la codificación. Dice que codificar los datos significa asignarles un valor numérico o símbolos que los representen, es decir, a las categorías, opciones de respuestas o valores de cada ítem. Y variables se les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. La codificación podemos decir que significa asignar a los datos un valor numérico o símbolos que los represente, ya que es necesario para analizarlos cuantitativamente. Instrumentos de medición o recolección de datos. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Quién?
Imagínense, muchachos, preguntas cerradas. Si yo te pregunto, oye, ¿cuál es tu color favorito? Y te voy a poner azul o rojo. Esa es una pregunta cerrada. Y tú dices, pues ninguno es mi favorito, pero como tengo que contestar, pues voy a contestar cuál me gusta más de estos dos, ¿verdad? Entonces ya, azul o rojo y se acabó. Y en preguntas abiertas yo te puedo decir, ¿cuál es tu color favorito? Imagínense la infinidad de respuestas que yo voy a tener. Ayer le dije a mi esposo, no sé qué me preguntó, un color de no sé qué me dijo, y le dije, color Tiffany. Y me dijo, ¿ese color cuál es? No existe ese color. Mujeres, ¿saben cuál es el color Tiffany? ¿Hombres? Sí. Verde con azul. Es un verde azulado, pero con más verde que azul. Ajá. El Tiffany es el famoso conocido como verde menta o aqua también. Es una combinación entre verde y azul. Exacto. Por eso imagínate la cantidad de respuestas que yo voy a tener si hago una pregunta abierta. Pueden ser personas que me estén contestando el mismo color con diferente nombre. El Tiffany, el verde menta o el aqua. Y ya. Y todavía hay personas que a ese color le dicen azul. Y tú dices, pero es que ese no es azul. Sí, sí es azul. Y tú, bueno, entonces imagínense la variedad de respuestas que vamos a tener con el tipo de preguntas abiertas. Mientras que en la cerrada era azul o rojo y se acabó. Oye, pero mi color favorito es el verde. Pues sí, pero aquí nada más hay azul o rojo y tienes que escoger. Y si no sé, no sé. Durazno maduro, durazno. Muy bien. Luego dice, cuestionario, tal vez sea el instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas, son más fáciles de codificar y analizar, y las abiertas no delimitan las alternativas de respuesta, son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Conviene usar preguntas cerradas o abiertas. ¿Qué dice por ahí? ¿Pero qué dice ahí el manual?